Para comprender este infame manuscrito que me propongo ahora desnudar por completo para vosotros, primero debemos sumergirnos en la vida de su enigmático autor. La vida de Abdul al-Azred, conocido como el poeta árabe loco, está envuelta en un misterio tan denso que se vuelve difícil separar la realidad de la leyenda. Abdul al-Azred nació en Sanaa, la capital de Yemen, alrededor del año 700 después de Cristo. Una época de gran esplendor cultural y científico en el mundo árabe conocida como el Califato Omeya. Desde su juventud, al-Azred mostró un interés inusual por lo esotérico y lo oculto, inclinándose por norma hacia los saberes que otros solían evitar. La primera parte de su vida permanece totalmente envuelta en el misterio. Una fuente afirma que de joven fue un pastor que escapó a duras penas de la muerte a manos de una secta que adoraba a los dioses primordiales. Sin embargo, el profesor Henry Armitage, toda una eminencia de la Universidad de Miskatonic, mantenía que se trataba de un poeta cuyos dones le permitieron llevar un estilo de vida acomodado incluso desde muy joven, que su intelecto brillante y su insaciable curiosidad lo condujeron rápidamente a destacar entre sus contemporáneos, aunque esto también lo terminó arrastrando hacia un aislamiento gradual. Así fue que, en lugar de seguir el camino de los estudiosos tradicionales, al-Azred comenzó a buscar respuestas en los lugares más impíos de todo Oriente Medio. Es por esto que a lo largo de su vida Abdul al-Azred fue considerado loco por muchos de sus detractores, y su comportamiento errático no hizo otra cosa más que alimentar todavía más esta idea. Vivía en constante paranoia, temiendo represalias de las entidades sobrenaturales con las que decía haber tratado, y en igual medida temía a las autoridades mundanas que lo buscaban para censurar sus actividades. A pesar de sus precauciones, indudablemente su reputación siguió creciendo, y muchos se acercaron a él buscando respuestas o bien para aprovecharse de su sabiduría. Sin embargo, la gran mayoría de estos contactos terminaban en tragedia, ya que muy pocos eran capaces de soportar las revelaciones que el árabe loco les ofrecía. El primero de los viajes de al-Azred le llevó al mismo Egipto, donde estudió bajo la tutela de un brujo al que acusaban de enseñar a sus acólitos la práctica de la nigromancia. Este mago era conocido entre sus enemigos como Yagzub. Tras la muerte de su mentor, nuestro árabe adoptó el rol de líder de la hermandad de Yagzub, guiando a los discípulos hasta la ciudad de Babilonia en primera instancia, para regresar más tarde de nuevo al Nilo a visitar la capital del antiguo imperio egipcio, la ciudad de Menfis. En ambas metrópolis pasó nuestro protagonista varios años estudiando en sus bibliotecas y descubriendo conocimientos que habían sido transmitidos por los dioses antiguos a las primeras civilizaciones. Según algunas fuentes, su estudio de los textos babilónicos y sumerios le llevó a una comprensión especialmente profunda del tipo de fuerzas que gobiernan el universo, y por eso decidió abandonar a su comunidad y peregrinar en soledad por el desierto de Rub al-Jalil, conocido por los nómadas árabes como el espacio vacío, una vasta y desolada extensión de arena que se extiende al sur de la península arábiga. Al-Azred pasó una década en este desierto, donde según la leyenda entró en contacto con entidades sobrenaturales que le revelaron verdades que ningún ser humano debería conocer. Los Ghouls, unos seres de sobra conocidos para todo buen amante del horror cósmico que se precie, originarios de la mitología islámica y conocidos por nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft a través de la lectura de Las Mil y Una Noches. Se dice que durante este tiempo al-Azred descubrió las ruinas de Irem, la ciudad de los 1000 pilares, mencionada en el Corán y asociada con civilizaciones anteriores a la humanidad. Muchos creen que fue en ese lugar prohibido donde su mente empezó a ceder ante el peso de las revelaciones cósmicas. De hecho, aunque nuestro protagonista era una persona relativamente joven, los que lo conocieron aseguraron que después de aquel viaje, su aspecto resultaba el de una persona muchísimo más vieja, muy posiblemente a consecuencia del efecto de los saberes aprendidos. Porque el acceso a este saber prohibido llevó a al-Azred a desarrollar una perspectiva completamente novedosa del universo por aquellos tiempos. Llegó a la conclusión de que el mundo que conocemos es solo una brizna infinitesimal de una realidad inmensurable que se expande hacia un sinfín de ignotas dimensiones, las cuales se adivinan dominadas por seres de una antigüedad inadmisible cuyo poder resulta imposible de enmarcar en nuestra limitada imaginación. Según sus escritos, estos seres a los que al-Azred denominaba los dioses antiguos, gobernaron la Tierra mucho antes de la llegada de la humanidad y volverán a resurgir cuando los astros se hayan alineado. Al-Azred pasó una breve temporada en soledad en la ciudad sin nombre, y después volvió a reunirse con sus acólitos en la fructífera Alejandría.
Allí las autoridades locales le pidieron que expulsara un mal que parece ser habitaba en la Mezquita Negra. Pero no solo fracasó en su intento, sino que alimentó el problema todavía más, así que se vio obligado a tener que abandonar la ciudad a toda prisa. Así regresó una última vez hasta la ciudad sin nombre en el desierto de Rub al-Jalí, y después de un tiempo indeterminado, desde allí viajó hasta Turquía para visitar el Valle de las Tumbas y la Montaña Negra. Desde ahí se desplazaría más adelante en peregrinaje hasta la ciudad de Corozaín, en Israel, junto al mar de Galilea, donde nuestro poeta loco cayó en un estado de trance que duraría nada más y nada menos que 8 años, y que lo llevaría de manera inconsciente hasta la ciudad de Damasco en el año 730 después de Cristo, donde apuntan los biógrafos que pasaría los últimos de sus días. La cuestión fue que durante este larguísimo proceso de epifanía en el que Abdul al-Azred quedó sumido, el poeta sintió la imperiosa necesidad de tener que plasmar sobre papel todos los conocimientos arcanos y ocultos que había aprendido, y esto lo hizo en la más controvertida creación de toda la cosmogonía lovecraftiana: la escritura del infame Necronomicon, un libro temido y maldito que recopila los secretos más oscuros que el poeta había descubierto. La cuestión es que el Necronomicon, cuyo título original en árabe era Kitab al-Azif, un término que se refiere al sonido que hacen los insectos en la noche en el desierto, el cual se creía que era el murmullo de los demonios, sería algo así como una mezcla de un grimorio y un tratado de astrología que en un principio circuló de manera totalmente clandestina, pero que después de su traducción al griego en el siglo X por Theodorus Philetas, un monje amanuense cristiano, fue renombrado como Necronomicon, que vendría a significar algo así como el libro de las leyes por las que se rigen los muertos. Y siendo el griego junto al latín una de las lenguas comunes en Occidente por aquella época, su expansión se volvió imparable y fue realmente desde ese momento que se convirtió en el libro prohibido más peligroso del mundo, conocido por llevar a la locura a aquellos que lo leían y trataban de comprender sus oscuras enseñanzas. El Necronomicon se ganó rápidamente una reputación temible, lo que hizo aumentar todavía más el atractivo entre los ocultistas y los intelectuales que, como al-Azred, deseaban penetrar en los misterios más profundos del universo. Y llegamos ahora al punto más interesante de la vida del árabe poeta loco, precisamente el momento de su muerte. La teoría más canónica fue escrita por Ibn Khaldun, un biógrafo de al-Azred en el siglo XII después de Cristo, el cual contó que el poeta loco fue devorado en el 738 después de Cristo en el mercado de Damasco a plena luz del día por un monstruo invisible, a causa de haber infringido ciertos tabúes arcanos que no deberían transgredirse. Pero esta leyenda sería más tarde rebatida, indicando que en realidad esa muerte no fue la de Abdul al-Azred, sino que fue la del mago Yaqzub, que recordáis que fue el mentor de nuestro poeta loco. Es decir, que en esta alternativa el biógrafo Ibn Khaldun habría errado en la víctima de la muerte en Damasco, dejando entonces el final del poeta loco sumido en un mar de incertidumbre. Y profundizando ahora en la crónica de la historia del Necronomicon, cabe subrayar que este empezó a influir en el mundo muy poco después de su creación. Una muestra de ello es que su primera traducción data del año 760 y fue a la lengua dúrica, una suerte de extraño dialecto de Oriente Medio por aquella época. Y casi un siglo después, en el año 850, un filósofo árabe llamado Al-Kindi asegura haber escrito un tratado sobre magia titulado El libro de la esencia del alma, inspirado por los conocimientos descubiertos en el Kitab al-Azif. Fue otro siglo más adelante, en el año 950, que el sabio de Constantinopla, Theodorus Philetas, traduce el Kitab al-Azif del árabe al griego y lo renombra como Necronomicon, que vendría a significar algo así como el libro que contiene las leyes por las que se rigen los muertos. Y su traducción al griego no hizo otra cosa que aumentar las posibilidades de expansión de esta infame obra, porque en el año 1050 un patriarca ortodoxo llamado Miguel, alarmado por los rumores de experimentos oscuros realizados con el libro, ordenó la quema de todas las reproducciones existentes del Necronomicon. No obstante, como era de esperar, aunque hubiera podido terminar con todas las copias, el manuscrito original del Kitab al-Azif todavía existía. Y no solo es que existiera, sino que fue descubierto en el 1099 en Jerusalén durante las Cruzadas. Un hallazgo que llegó a manos del conde de Champagne, el cual creó una orden de caballeros templarios para custodiarlo. Un episodio que no hace otra cosa que alimentar la poderosa aura de misterio que rodea a este impopular libro.
vinculándolo desde ese entonces por primera vez y a la sombra del inflexible cristianismo con la aparición de las primeras sociedades secretas en torno al Necronomicon. Y posteriormente sucedieron un sinfín de nuevas traducciones. Por ejemplo, alrededor del año 1100, un escribano desconocido hizo la primera traducción al búlgaro. Más tarde, a principios del siglo XIII, el Necronomicon se traduce por primera vez al francés y son realizadas por monjes amanuenses varias copias en diversos monasterios del sur de Francia. Y un par de décadas después, en el 1228, un coleccionista de literatura antigua llamado Olaus Wormius tradujo al latín la versión griega del Necronomicon. ¡La versión griega! La cual se suponía que debía haber sido destruida por aquel patriarca ortodoxo en el año 1050, que ya veis que no lo fue. Y como dato interesante, esta versión latina, la de Wormius, es la más importante e influyente de las traducciones hasta el mismo día de hoy, y también de las más perseguidas. No en vano, en el 1232, el Papa Gregorio IX la incluye en el Index Expurgatorius, la lista que posee la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana de todos los libros considerados heréticos. Y muchos de vosotros ya conoceréis la historia que hay detrás de esa traducción al castellano en el año 1300, realizada en León por un amanuense anónimo a la cual se le conoce como Alacife, y que residiría en la actualidad en una cámara de acceso prohibido en la Universidad de Salamanca, un homenaje que el gran traductor Francisco Torres Oliver quiso hacer a su amigo Rafael Llopis, dos referentes de la literatura lovecraftiana hispanohablante. Más tarde, aproximadamente en el año 1400, fue cuando apareció la primera versión impresa del Necronomicon, en este caso en alemán y con caracteres góticos. Y digo impresa porque todas las versiones anteriores habían sido manuscritas. Y muchos me diréis ahora: pero es que la imprenta no fue inventada hasta el año 1440 por Gutenberg. ¿Pero qué clase de anacronismo es este? Pues resulta que según los registros relacionados con el Necronomicon, Gutenberg podría haber tenido acceso a una de estas copias realizadas mediante una versión primitiva de una imprenta, lo cual inspiró más tarde al inventor para crear la máquina que hoy conocemos. La cuestión es que con la aparición de la imprenta, las posibilidades de expansión del Necronomicon se dispararon exponencialmente. De hecho, en el 1472 se imprimió en Lyon la primera publicación en francés del Necronomicon. Y fijaos si esta obra pudo popularizarse gracias a la imprenta, que en 1519 el genio renacentista Leonardo da Vinci, conocido por su insaciable curiosidad y su interés por lo desconocido, muere dejando tras de sí el rumor de que el inventor bien podría haber recibido una copia del Necronomicon en latín, cuyo paradero se desconoce totalmente. Y nuestro libro continúa su incansable viaje lingüístico hasta el año 1550, cuando un sabio desconocido traduce el libro al ruso en caracteres cirílicos, y en 1567 aparece la primera traducción al italiano, también por un autor desconocido, y en 1568 la primera al inglés, esta vez por el místico y erudito John Dee. Una versión que, según se especula, se encontró en la corte del rey Rodolfo II, en Praga, la cual abre las puertas del conocimiento prohibido a los angloparlantes, marcando todo un hito en la historia de este grimorio. Porque algo más adelante, en 1598, el barón Federico I de Sussex, en Inglaterra, publica la que sería la segunda traducción al inglés conocida, a la que se puso por nombre Cultus Maleficarum, o el manuscrito de Sussex. La verdad es que esta es una edición algo confusa, ya que parece ser una versión fragmentada y reordenada del Necronomicon original. Ya en el siglo XVII, en 1623, se reimprime en España una nueva traducción al español de autor incierto y distinta a la hallada en el 1300 en Salamanca. Ya podéis ver el poder de difusión que se consiguió con la imprenta. Otra prueba más de este hecho es que entre el año 1632 y el 1680 estuvieron corriendo por toda Europa folletines con fragmentos del Necronomicon, inspirando a diversas sectas surgidas por aquellos tiempos a raíz de tales fragmentos. Fue más adelante, en el año 1771, y aquí ya hemos cruzado el gran charco, que en Providence, Rhode Island, es asaltada y quemada una granja por ser acusado su dueño de practicar la hechicería. Uno que bien se sabía poseía una copia en latín del Necronomicon. Hablamos de Joseph Curwen, al que le dedicamos todo un capítulo del Mitonauta. Y alcanzamos ahora el siglo XIX sin haber mermado ni un ápice la fascinación que este impopular grimorio despierta, porque en 1811 un misterioso forastero deja una copia del libro en la Bibliothèque Nationale de Francia y es encontrado muerto al día siguiente. Y en 1848 se publica en Baviera la traducción al alemán realizada por Friedrich von Junz, autor de otro de los más infames grimorios, el Unaussprechlichen Kulten
o también conocido como los cultos sin nombre. Y alcanzamos ya por fin el siglo XX, donde el Necronomicon encuentra su camino hacia la Universidad de Miskatonic, porque entre 1895 y 1900 el profesor Henry Armitage, director de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, adquiere una copia en inglés del libro del mismísimo Whipple Van Buren Phillips, el abuelo de H.P. Lovecraft, que ya sabéis que tenía una biblioteca digna de mención, una copia que más tarde usaría el profesor para asesorar a su amigo, el doctor en psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, Ernest Clayman, para desentrañar los horrores que se gestaban bajo el caserón de la finca Saltwaters, en Salem, Massachusetts. Más tarde, en 1901, se publicarían los apuntes originales sobre el Necronomicon, de Joaquín Firi, una suerte de ensayo anotado sobre el contenido de este título maldito. Y en 1912, un millonario logra hacerse con una copia del Necronomicon justo antes de embarcar en el Titanic, lo cual dejaría abierta la posibilidad de que pudiera existir, si es que no lo ha terminado de devorar el salitre, una copia del Necronomicon aguardando a ser descubierta en la vasta profundidad del océano Atlántico. Y en 1921, el filósofo William Romain Newbold declara haber descifrado el misterioso manuscrito Voynich, en cuya traducción había encontrado referencias directas al Necronomicon. Sin embargo, muere antes de completar su trabajo. Y es en el 1922 que se produce la primera mención del Necronomicon en un relato de ficción, en este caso, en El Sabueso, de nuestro amado gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Y es en el 1928 cuando en la decadente ciudad de Dunwich, en Massachusetts, se intentó dar al Necronomicon el uso más peligroso que podríamos imaginar: invocar la presencia del mismísimo Yog-Sothoth, una masa de globos iridiscentes que burbujean, donde cada globo es un sol o una galaxia, cuya contemplación es la imagen de la totalidad de la existencia en un instante, y la mente humana, finita como es, puede terminar fracturándose con enorme facilidad. Y esto no es una opinión, es una necesidad natural. La cordura se esfuma, y bien es cierto que este ritual se realizaría para conseguir un objetivo fundamental: obtener el conocimiento absoluto y primordial. Sin embargo, hubo un linaje que lo buscó con el fin de dar gusto a una terrible necedad: la familia Whateley, cuyos acontecimientos se narran en el extraordinario relato de Howard Phillips Lovecraft, El horror de Dunwich. En lugar de buscar un conocimiento trascendental, hicieron la unión carnal con la entidad. Querían un hijo de Yog-Sothoth que limpiara la tierra para el regreso de los dioses primigenios. El resultado fueron dos gemelos abominables: Wilbur, que parecía casi humano pero crecía a una velocidad vertiginosa, y el otro, una atrocidad gargantuesca a la que no se podía mirar y que tuvieron que encerrar en un granero, pero a la que finalmente no pudieron someter. En 1929, el impopular y controvertido ocultista italiano Beniamino Evangelista aparece cruel y misteriosamente asesinado junto a toda su familia, porque Evangelista había escrito un libro de conocimiento mágico basado en otro libro al que mencionó algo así como Necremicon. Ocurrió en 1938 que la casa del respetado antropólogo el Dr. Laban Shrewsbury en Arkham se incendió poco después de enviar a imprenta su popular ensayo denominado Cthulhu en el Necronomicon. En este ensayo, Shrewsbury correlaciona las sutiles referencias a Cthulhu que podrían manifestarse en el Necronomicon y en el texto de Riley, con las supersticiones de diversas culturas de todo el mundo. Y ahora vamos a comprobar cómo la influencia del Necronomicon se hace perfectamente evidente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en 1956, la profesora Henrietta Montagu traduce al inglés una copia del Necronomicon para el Museo Británico. O que en 1965, la Miskatonic University Press lanza una versión anotada y comentada del Necronomicon. Y más todavía. En 1967, un profesor de la Universidad de Virginia concluye que el manuscrito Voynich, que ya trató el filósofo Newbold en 1921, es en realidad un tratado sobre ciertos capítulos específicos del Necronomicon. En los años 70, en una librería polvorienta de Nueva York, apareció por sorpresa un extraño libro en una de sus estanterías más ignoradas. La obra se descubría encuadernada en negro, pero sin nombre alguno en la cubierta. Era un manuscrito que, según afirmó el propietario del establecimiento tras su estudio, resultaba una copia del grimorio más peligroso de todos los tiempos. Por supuesto, era el Necronomicon, pero no el de Lovecraft. El tomo se hacía llamar el Necronomicon de Simon, y desde su aparición fortuita hace más de medio siglo,
nadie ha podido todavía demostrar del todo si es una obra de ficción o un verdadero tratado de magia oscura. Todo comenzó en el año de 1977, en Nueva York, en una popular tienda de artículos de ocultismo llamada The Magical Child, una que todavía sigue abierta a día de hoy, solo que en una ubicación diferente. Allí, su propietario por aquellos tiempos, Herman Slater, un autor y editor de libros de ocultismo y vendedor de artículos de esoterismo, que se hacía llamar a sí mismo sumo sacerdote de la Wicca, puesto que cuentan sus seguidores que practicaba la hechicería, hizo correr el rumor de la aparición en su almacén de un misterioso volumen que no poseía título alguno en la negra cubierta de la que se revestía. Sería más adelante cuando contaría que lo había sometido a un estudio riguroso en el que terminó concluyendo que se trataba de una copia del Necronomicon, pero compilada por un autor desconocido que firmaba la obra con el sencillo nombre de Simon. Y el libro se iniciaba con una introducción de ese tal Simon, en la que se relataba que el Necronomicon original, el legendario Kitab al-Aziz de Lovecraft, habría sido leído, que no escrito en primera instancia, en el siglo VIII, por el poeta árabe loco Abdul al-Azred y luego traducido al griego en la Edad Media. Es decir, que ese auténtico Necronomicon afirmaba que Abdul al-Azred podría no haber sido el creador del Necronomicon original, sino una suerte de transcriptor de un libro todavía más antiguo, el Necronomicon que habría encontrado y recopilado Simon. Afirmaba incluso que al-Azred habría descubierto el texto presenciando un ritual egipcio en el que se trataba de invocar a una criatura llamada Cthulhu, que sobran por supuesto las explicaciones. Pues bien, toda esta parafernalia en realidad era una estrategia de marketing creada a propósito por el autor de ese Necronomicon ficticio, verdadero autor de una copia ficticia de un libro ficticio, y que habría sido apoyada por Herman Slater, el dueño de la tienda, actuando en este caso como editor y distribuidor de la obra. Una rocambolesca aunque interesante maniobra publicitaria que iba a acabar de una forma que nadie podría nunca imaginarse. ¿Pero quién era entonces el verdadero autor? Pues Simon. ¿Pero quién era ese Simon? Pues lo máximo que nos hemos logrado acercar es que algunos expertos han apuntado al autor de literatura ocultista Peter Levenda, un especialista en, atención, hitlerismo esotérico y ocultismo nazi, gracias a una colección de indicios que bien podrían llevarnos a pensar que Simon sería un seudónimo de este escritor, el cual también, curiosamente, era conocido de Herman Slater. A pesar de todo, Peter Levenda ha negado categóricamente una y otra vez ser el autor no solo del Necronomicon de Simon, sino de todas las obras adicionales que supuestamente también ha creado Simon, porque no hay solo una. Y es que, ojo, a diferencia del ficticio Necronomicon de Lovecraft, el Necronomicon de Simon puede adquirirse con total normalidad y facilidad en cualquier librería física que os interese o incluso en Amazon. Entonces, ¿cómo es que un libro ficticio se ha terminado convirtiendo en una obra real? Una que a lo largo de los años ha arrastrado a miles de devotos seguidores. Pues la cuestión fue que este experimento editorial terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Tras su debut en 1977, el Necronomicon de Simon se imprimió en ediciones limitadas de tapa dura, reeditadas muy poco después en ediciones de bolsillo por editoriales como Avon o Bantam. Algunos de estos ejemplares inaugurales todavía pueden conseguirse en la actualidad, pero a precio totalmente desorbitado. Y lo que podría haber sido un simple producto de feria literaria, finalmente terminó convertido en un clásico del ocultismo contemporáneo, a causa de lo inaudito de su contenido. El Necronomicon de Simon despliega ante nuestros ojos un imaginario esotérico bastante inquietante. En sus páginas se listan dioses antiguos y entes primigenios, fundiendo la mitología sumeria con el panteón Lovecraftiano. Así aparecen figuras como Azag-Thoth, Nergal, Thor, Cthulhu, Marduk-Kurios, Yog-Sothoth, Niyib-Adar, Hel o Yig-Hawawa, entre otros. Incluso muchas razas de seres oscuros con nombre propio, como por ejemplo los Alu, unos, y cito textualmente, espantosos demonios con cara de perro, que devoran hasta los huesos de sus víctimas, lo que en el marco de los mitos de Cthulhu conocemos normalmente como gules. El texto incluye además palabras de poder aisladas. Al final de ciertos rituales resuenan sonidos como Kakamu, Selah o Duga, recursos puramente evocadores que sirven para añadir una nota de dramatismo y un aura de autenticidad arcaica.
Todo está construido para parecer profundo y revelador, aunque gran parte del contenido es deliberadamente críptico. Los sigilos del Necronomicon de Simon. Los trazos son conocidos con el nombre de Arra, Aga y Vandar. El trazo de Arra vendría a ser el sigilo de apertura del sortilegio, como si fuera la clave de sol de una partitura musical, y es que sería el signo que representaría la intención del invocador de llamar a las fuerzas ocultas. A continuación, el signo de Aga sería el trazo necesario para asegurar el pacto con la entidad y su posterior destierro. A menudo grabado en un altar o en un amuleto, se supone que obliga a la entidad conjurada a obedecer a su invocador, como una especie de placa de sheriff cósmica. Pero ¿qué ocurre si la entidad no reconoce tu autoridad? Para eso resulta necesario el trazo de Vandar, también conocido como el vigilante, y es que el hechicero debe crear un sirviente espiritual que actuará como guardaespaldas elemental para protegerse durante los rituales. Y aunque el libro da las instrucciones, la creación de seres artificiales es una de las prácticas más complejas y avanzadas del ocultismo, según dicen los que no consideran al ocultismo una práctica de ficción, que ya sabéis que el esoterismo está profundamente enraizado en la historia de la humanidad. Un vigilante mal formado o que se rebele contra su creador sería como fabricar tu propio poltergeist individual, uno que conoce tus miedos más profundos y que tiene acceso directo a tus santuarios personales. Y es que la verdadera trampa mortal reside en la promesa de control mediante el uso de este símbolo. Imaginemos que el taumaturgo utiliza el signo de Arra junto a uno de los conocidos como los 50 nombres, por ejemplo al número 29, Fiukinna, un ser que supuestamente otorga excelencia en la guerra y conocimiento sobre las estrellas. Y lo hace usando un sello particular que puede ser encontrado en el mismo Necronomicon de Simon. Más adelante utiliza el signo de Aga sobre el dibujo del símbolo Arra para forzar su obediencia y el Vandar para proteger el círculo desde el que invoca. Y parece un sistema seguro, con sus frenos, sus contrapesos, pero al final todo se basa en la premisa de que un sistema de magia sumerio, malinterpretado y mezclado con ficción del siglo XX, que básicamente sería el Necronomicon de Simon, puede controlar realmente las fuerzas que se pretenden invocar. Es como jugar a la ruleta rusa con las dimensiones. No sabes qué estás llamando realmente. Estás utilizando un mapa inventado por un autor supuestamente anónimo, aunque se sabe quién es por mucho que él lo niegue, para navegar por un territorio metafísico totalmente desconocido. En conjunto, el libro mezcla conjuros inconexos, referencias mitológicas y símbolos enigmáticos, incluyendo sellos mágicos dibujados para acompañar los rituales, cuyo diseño, según la propia introducción de Simon, son totalmente nuevos dentro del ocultismo contemporáneo. Estos símbolos, diagramas astrales y alfabetos arcanos no solo servirían para invocar, sino también para sellar o proteger contra entidades inmateriales. Se mencionan también puertas dimensionales, vigilantes cósmicos y una lucha invisible entre los dioses antiguos y los dioses arquetípicos, como si el lector estuviera asomándose a un conflicto que data de los albores del tiempo. Y aquí vamos de nuevo con esa aberración maniqueísta de dioses buenos y dioses malos, esa que rompe por completo cualquier vínculo con la obra original de Howard Philip Lovecraft, que os recuerdo que para nuestro gran maestro la moralidad no deja de ser un artificio humano creado para intentar explicar propósitos que no podemos comprender. Y aquí es cuando la cosa empieza a retorcerse. Como al principio os insinué, el Necronomicon de Simon está dividido en dos apartados principales. Primero aparece una introducción analítica escrita por el propio Simon, que trata de aportar un marco histórico y antropológico al manuscrito, con referencias a civilizaciones antiguas, paralelismos con el satanismo, el gnosticismo y comparaciones con el Grimorio de Abramelin, un libro de magia ocultista real que narra las peripecias de su autor durante un viaje desde Alemania hasta Egipto realizado con el propósito de conocer los secretos sagrados de la Cábala. Tras esta introducción, el texto se adentraría en lo que consideraríamos como el Necronomicon en sí. Este se abre con un supuesto prólogo escrito por Abdul al-Azred, el legendario árabe loco que sí inventó Lovecraft, y continúa con otros dos bloques principales: el testimonio del árabe loco, primera y segunda parte, que funcionan como un relato entre confesional y profético, y el libro de la entrada, un tratado misterioso sobre los 7 cielos y niveles cósmicos, junto con una serie de tablas mágicas y descripciones de invocaciones específicas.
En su conjunto, el Necronomicon de Simon alterna capítulos que parecen sacados de un tratado histórico con otros que adoptan la forma de instrucciones rituales detalladas, mezclando así mitología, magia ceremonial y ficción disfrazada de tradición antigua. Y cabe destacar que el Necronomicon de Simon ha sido diseñado para sonar en un tono confidencial y ominoso. Se nos presenta como un manuscrito prohibido, un legado de conocimientos ancestrales ocultos escrito en clave por alguien que ha cruzado los límites del entendimiento humano, y utiliza por norma la primera persona para lograr una inquietante cercanía, como si el propio lector estuviera siendo adoctrinado en un saber que podría destruirlo si no se maneja con cautela. El autor simula un aire arcaico usando sentencias largas, abusando de términos oscuros y citas fingidas, así como de un lenguaje que recuerda a la literatura sagrada de los incunables medievales. A medida que el texto avanza, la voz narrativa se torna más errática y fragmentada. Hay repeticiones obsesivas, advertencias que parecen estar escritas en un estado de delirio, y fragmentos que se cortan abruptamente como si fueran pensamientos interrumpidos por una fuerza externa. A menudo se intercalan palabras sin traducción, nombres impronunciables y súplicas desesperadas. Todo esto construye la atmósfera de que estamos ante un libro maldito, como si hubiese sido transcrito por alguien al borde de la locura. No escasean advertencias directas como que los dioses os concedan la muerte, o que los dioses se apiaden de vosotros, que se repiten una y otra vez como mantras que presagian una catástrofe inevitable. Cada capítulo parece una grieta que se abre a un mundo donde las leyes del espacio, del tiempo o de la moral carecen de sentido. Los rituales están escritos con una lógica interna que parece escaparse constantemente del razonamiento, lo cual refuerza la idea de que el lector está jugando con fuerzas cósmicas cuyos riesgos es incapaz de comprender. Y debo reconocer aquí que el trabajo narrativo está muy conseguido, porque el Necronomicon de Simon busca constantemente convencerte de que es real. Quiere que dudes, que por un momento pienses, ¿podría ser cierto? ¿Y si estas invocaciones son algo más que palabras vacías? ¿Y si el abismo que insinúan no está tan lejos? Pues por desgracia, hubo alguien que pensó así con absoluta convicción. Cabe destacar que según sus propias páginas, el Necronomicon de Simon lleva consigo una maldición. Se advierte que cualquiera que distribuya o incluso estudie el libro puede sufrir infortunios físicos y mentales. De hecho, algunas ediciones incluyen un anexo que fue escrito en 1982 por un autor también desconocido, donde se afirma que ni siquiera la Orden Hermética del Alba Dorada es rival para los dioses que habitan las líneas del texto. Y esto bien podría sonar a chufla, si no fuera porque las referencias esotéricas sobre las que se fundamenta el texto son reales. Aunque en apariencia se presentaría como un texto árabe antiguo, el Necronomicon de Simon en realidad bebe de tradiciones esotéricas mucho más posteriores. Por ejemplo, una de sus secciones clave es una versión asimilada del Enuma Elish babilónico, el mito de la creación del mundo mesopotámico. Allí se narra cómo Marduk, el líder de los dioses primordiales, mató a la diosa dragón Tiamat, dividiéndola para formar el cielo y la tierra. En el Necronomicon de Simon este episodio se reinterpreta con tintes Lovecraftianos, tratando a Marduk y Tiamat como dioses antiguos o dioses primigenios, fusionando así la nomenclatura original de Lovecraft con el relato sumerio. De hecho, en un lenguaje que mezcla caracteres y símbolos, el Necronomicon de Simon habla de criaturas astrales que resurgen mediante sacrificios, un elemento que recuerda al mito de Cthulhu en donde los dioses esperan no muertos, sino dormidos hasta su resurgimiento. Y el collage de mitos antiguos no se detendría aquí. Simon extrae nombres y fórmulas directamente de textos acadios genuinos. Se ha señalado que muchas de las supuestas maldiciones y exorcismos son traducciones idénticas a las del ensayo de R.C. Thompson, Devils and Evil Spirits of Babylonia, pero aquí convertidos en rituales de llamada y control demoníaco. Podríamos decir que en esencia el libro convierte la magia astral mesopotámica en un grimorio de horror cósmico. Además se deduce de la introducción analítica del principio que el supuesto compilador, en este caso Simon, practicaría las artes arcanas modernas y que también gozaría de una gran reputación en la ejecución de la magia enoquiana. Y qué curioso que el mismo Peter Levenda, ese escritor ocultista que ha negado 1000 veces ser Simon aunque todo apunta hacia él, también era un experto practicante de magia enoquiana.
Que os recuerdo que la magia enoquiana es un sistema lingüístico angélico inventado por el impopular ocultista del siglo XVI John Dee y en mucha menor medida el alquimista coetáneo Edward Kelly. Una prueba de esto es que en la historia interna del Necronomicon de Simon se insinúa que podría ser una suerte de texto que permitiría la autoiniciación en la magia enoquiana. No en vano, los círculos ocultistas reales comentaban que Simon era capaz de explicar las puertas angélicas de John Dee a un novato, reduciendo su jerga cifrada a algo medianamente comprensible. Este detalle casa bastante bien con el tono general del libro, que aunque es verdad que plagia muchos hechizos antiguos, su estructura recuerda en cierta medida a libros mucho más contemporáneos, como si fuese una especie de manual de autoayuda esotérico disfrazado de libro medieval. Por último, el Necronomicon de Simon también está salpicado de referencias a órdenes esotéricas de finales del siglo XX. De hecho, el diseño del texto y maquetación actuales son obra de miembros de la Ordo Templi Orientis, una organización ligada a la tradición de Aleister Crowley, y es que los prólogos insisten en conectar la filosofía de Crowley y sus rituales con las leyendas babilónicas y Lovecraftianas. En el mismo Necronomicon se propone el surgimiento de una nueva fraternidad ecléctica, porque Simon pretende unir la corriente más gentil de la Wicca, que es una religión neopagana moderna y sincrética con raíces en las antiguas creencias de la brujería y otras tradiciones precristianas, con la rigurosa herencia de la Orden Hermética del Alba Dorada y la ritualística de la Ordo Templi Orientis de Crowley. Un 3 en 1 bajo el título de Necronomicon. Por eso os digo que mezcla el esoterismo real con la mitología Lovecraftiana. Y esto no es para nada casual, porque la década de 1970 fue un crisol de corrientes ocultistas, y el Necronomicon de Simon apareció con la intención de amalgamarlas todas en un único mito contemporáneo. Bajo esa pretensión, la figura de Simon sería el nexo viviente entre todas estas corrientes. Un investigador que profesa las enseñanzas de Crowley y John Dee con la seriedad de un erudito, mientras adscribe su obra a la línea de ficción Lovecraftiana, cimentando las conexiones esotéricas y dando coherencia a todo el mosaico de influencias del libro. En el fondo, el Necronomicon de Simon juega con la delgada frontera entre el universo ficticio de Lovecraft y la realidad que fingen retratar sus páginas, porque nuestro gran maestro concibió en su relato un libro ficticio que jamás existió, y así lo dejó claro el autor en sus innumerables cartas. Sin embargo, Lovecraft aderezó su ficción con tantos detalles históricos, traducciones griegas, bibliotecas místicas, referencias reales como la del anticuario danés Olaus Wormius, que muchos lectores creyeron en la existencia tangible del libro. Y a lo largo de los múltiples y variados relatos de los mitos de Cthulhu, tanto Howard Phillips Lovecraft como los miembros de su círculo ubicaron un sinfín de copias del Necronomicon en distintas ubicaciones reales del mundo. Tomad nota de esto que luego lo vamos a retomar. Esta verdad narrativa hizo que incluso se anunciaran falsos ejemplares en catálogos antiguos, como el propuesto por August Derleth en una revista popular de antigüedades, o que surgieran leyendas como la del Necronomicon de Jorge Luis Borges en Argentina, de la que más tarde hablaremos también. Pues bien, el Necronomicon de Simon aprovecha este mismo juego entre realidad y mito, pero llevado a un nuevo nivel, ligando directamente la cosmogonía de Lovecraft con rituales mesopotámicos históricamente avalados, y aprovechando el tirón del rumor despertado por el ocultista Kenneth Grant, discípulo de Aleister Crowley, de que Lovecraft podría ser un practicante del ocultismo, que os recuerdo que dedicamos todo un capítulo del Mitonauta a esclarecer este hecho, Simon también declaró que tanto Lovecraft como Crowley compartirían las mismas fuentes de inspiración en la mitología sumeria. Sin embargo, y como antes os he insinuado, los que conocemos en mayor o menor medida al gran maestro y a su círculo, no a los autores póstumos, sabemos la insultante incongruencia que resulta asociar a Lovecraft con batallas épicas entre dioses del bien y dioses del mal, como por el contrario sí descubriríamos en el Necronomicon de Simon. Y es que Simon incluso se atreve a reinterpretar los mitos de Cthulhu con la intención de reconciliar el Necronomicon de Lovecraft con las referencias del Apocalipsis judeocristiano y el libro apócrifo de Enoch, dejando como resultado un pastiche esotérico que, no podemos negarlo, a través de la fascinación
que despierta haría dudar a los seguidores de Lovecraft menos instruidos en su trayectoria literaria y filosófica. Porque insisto en que hay que reconocerlo, está todo muy bien engranado. Y sí, es evidente que estamos ante una creación ficticia moderna, pero por otro lado el libro coquetea con el esoterismo real, sembrando la duda de que tal vez pudiera existir algún saber prohibido escondido entre sus páginas. Por eso mismo, desde su aparición, el Necronomicon de Simon no solo despertó una ola de curiosidad en la cultura popular, sino entre los mismos seguidores del ocultismo. Por eso en algunos momentos puntuales llegó a convertirse en un éxito editorial. Después de la edición inicial de coleccionista en 1977, en 1980 Avon lanzó un formato de bolsillo que permanece en imprenta y vende con regularidad hasta el día de hoy. Tampoco es extraño encontrar ediciones en bibliotecas privadas o incluso reposiciones en ferias esotéricas. Y para rizar más el rizo, curiosamente, algunos traductores y editores, con la intención de prolongar todavía más la leyenda, han publicado nuevos prólogos asegurando el poder perturbador del libro. Tanto es así que ha llegado incluso a estudiarse con rigor académico hasta descubrir que plagia palabra por palabra algunos textos medievales. De hecho, el propio autor anónimo Simon se vio obligado a publicar en 2006 un volumen denominado Dead Names, Historia Oscura del Necronomicon, tratando de nuevo de justificar la autenticidad del grimorio. Rod Ferrell, un joven fascinado por el juego de rol Vampiro la Mascarada, fue juzgado por asesinato múltiple en Estados Unidos en el año 1966. El adolescente, que afirmaba ser un vampiro de 500 años llamado Vésago, era el líder de un culto satánico local conocido como el Clan de los Vampiros. El 25 de noviembre de 1966, Naomi Ruth Quinn y Richard Wentworth fueron hallados muertos por su hija en su hogar de Florida, que para mayor desgracia era amiga del propio Ferrell. Y es que el cabecilla del culto había ingresado a la vivienda de la pareja junto a un cómplice a través del garaje. Una vez dentro, agarró una palanca que encontró fortuitamente y se propuso acceder al interior del inmueble. El padre de la familia, de 49 años, dormía tranquilamente en el sofá cuando Ferrell lo asaltó a traición, golpeándolo varias veces con el metal en la cabeza y el torso, causándole la muerte prácticamente de inmediato. Poco después, su esposa, que se encontraba en la ducha, acabó topándose con los intrusos al escuchar el revuelo. Según la confesión de Rod Ferrell, su intención no era acabar con ella, pero la mujer había reaccionado arrojándole una taza de café caliente a la cara, cosa que lo enfureció de tal modo que lo llevó a golpearla hasta el final. Pues bien, el joven Ferrell, en el juicio, apeló a que había sido influenciado por las creencias inscritas en el Necronomicon de Simon. Fijaos que incluso hicieron una película en 1999 sobre este caso tan despiadado, titulada The Vampire Murders, y aunque estas acusaciones alimentaron el mito del pánico satánico que surgió en los años 90, que los que sois de mi quinta lo recordaréis porque también terminó salpicando los juegos de rol, sobre todo a ese juego de rol maldito conocido como Cult, que muy pocos logramos verlo, pero todos teníamos a un amigo que a su vez tenía otro amigo que o bien lo poseía o había jugado a él, no cabe duda que este juicio acabó añadiendo todavía más leña al fuego que venía alimentando la leyenda del Necronomicon de Simon. Y si mezclamos toda esta vorágine con la sugerencia de Lovecraft de que incluso la ficción más desmesurada puede tener ecos de historia real, ¿pensáis que podría esconderse alguna verdad entre las páginas de este fanfic extremo? Y bueno, ahora que ya conocemos cuáles fueron los orígenes del Necronomicon y también su historia, ¿qué suerte de atroces blasfemias contiene realmente? ¿Qué dice el canon literario que ha sido recogido en su interior? ¿De qué habla el Kitab al-Afif que lleva a la locura a sus lectores? Porque un momento, que debéis saber que esta característica tan propia del horror cósmico, de un libro que lleva al trastorno a su lector, no fue originaria del gran maestro Howard Philip Lovecraft, sino que éste reconoció en una de sus cartas inspirarse en los relatos de Robert W. Chambers sobre el Rey de Amarillo.
En fin, como os decía, ¿qué podemos encontrar en el Necronomicon? Pues apretad vuestros traseros a la silla, que me propongo exponeros todo a continuación. Un método de invocación a Yog-Sothoth, una guía hacia un poder inimaginable y también hacia una locura irrevocable. Para que entendáis la magnitud de este acto, primero tenemos que ser conscientes de quién o qué es Yog-Sothoth. Y eso ya de por sí es todo un desafío, porque Yog-Sothoth no es un dios que resida en un lugar, él es el lugar. El Necronomicon lo describe tal que así, de la forma más paradójica posible. Yog-Sothoth conoce la puerta, Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la misma puerta. Pasado, presente y futuro son uno en Yog-Sothoth. Es una entidad que existe en todo el tiempo y el espacio simultáneamente, pero fuera de nuestro universo. Algo parecido al panteísmo del dios de Spinoza, pero en un nivel superior. Invocarlo es pedirle al cosmos entero que se manifieste en un lugar concreto. Un acto de insensatez suprema. Pero a pesar de todo, como locos nunca nos van a faltar, aquí van las instrucciones para invocar tu propia autodestrucción. Necesitas un círculo de piedras, algo parecido a un Stonehenge, en una colina desierta. Y es que las piedras parecen actuar como alguna suerte de antenas que nos valdrán para conectar con las realidades ulteriores. El momento también es clave, la víspera de la noche de difuntos, cuando las barreras dimensionales se vuelven más frágiles. Y por supuesto tienes que saber de memoria algunos de los pasajes más blasfemos del Necronomicon, que eso ya de por sí también es otro reto casi insalvable. El ritual empieza con fuegos y cánticos guturales. Conforme la letanía avanza, el aire se irá enfriando, que esto ya es una buena señal del mal que estamos haciendo. Las llamas comenzarán a cambiar de color y el tejido del firmamento parecerá deformarse a gran velocidad. Entonces, si la liturgia se ha realizado adecuadamente, la bóveda celeste cederá ante el peso de lo inefable. Una infinitesimal fracción de la inmensidad de Yog-Sothoth se manifestará ante nuestros ojos, abriéndose paso entre la profundidad del cielo nocturno, como una especie de imposibilidad blasfema a todo orden de la materia y la energía. La locura de este ritual es apocalíptica. Para el que invoca significa la práctica certeza de la aniquilación de su mente. Y para el mundo es el riesgo de liberar un horror que puede alterar el orden mismo de las dimensiones. No olvidéis que esta ceremonia es la prueba fehaciente de que hay puertas que nunca, pero nunca, deben abrirse. Encontramos también un ritual de transformación en profundo, un proceso esotérico que acelera la metamorfosis de un ser humano en un profundo, que ya sabéis, aquellos seres anfibios que acechan en los abismos marinos y que veneran a ciertas deidades de ominosa presencia. Los orígenes de Azathoth, revelaciones sobre el sultán demoníaco, núcleo ciego e idiota y la diseminación de sus semillas por el universo, insinuando que una de ellas podría estar gestándose en nuestro mundo bajo nuestros pies. Y aprovechando este pequeño flirteo con mi primera novela bajo nuestros pies, aprovecho la ocasión para informaros que, con motivo de las fiestas que acontecen en breve, este humilde autor va a tomarse un pequeño receso para retomar algo de las fuerzas que he perdido a lo largo del año. Es por eso que, para compensar un poco este hecho, he querido poner en promoción todas mis novelas desde el mismo día de hoy hasta el día 6 de enero, aquí en España, los Reyes Magos, para que podáis hacer así algún regalo a algún amigo o ser querido o a vosotros mismos. Y aprovecho también la oportunidad para deciros que los tentáculos de nuestro amado culto siguen expandiéndose, porque a partir de ahora también podéis encontrar todas mis novelas en las librerías de España Agapea. Así que os animo a que no dejéis pasar esta oportunidad y aprovechéis los jugosos descuentos. Pero siguiendo por donde íbamos, el cántico Hoidin, una página que contiene las palabras necesarias para convocar a la negrura, un ritual incompleto por otro lado cuya mitad yace oculta en el esquivo texto del Chaat Aquadingen. El pareado inmemorial, que no está muerto lo que yace eternamente y con los eones extraños hasta la misma muerte puede morir. Un eco de tiempos inmemoriales traducido del árabe original que revela la posibilidad aterradora de que ciertas entidades han trascendido el concepto humano de muerte, pudiendo persistir eternamente esperando que circunstancias anómalas alteren incluso la naturaleza de la misma muerte. El exorcismo de Wormius, un rito poderoso que invoca cientos de nombres de fantasmas y demonios, al que curiosamente se le asignó ese nombre a esta fórmula debido a que fue voluntariamente omitida en la traducción al latín de Eulaus Wormius, lo que sugiere secretos demasiado peligrosos para ser compartidos. Al-Yelda, un relato corto cuyo título vendría a significar el azote, en el que se narran las vivencias de cierto ghoul,
Pero lo interesante de este apartado es que fue deliberadamente arrancado de las reproducciones del Necronomicon existentes en la Universidad de Harvard y en la de Miskatonic. Un texto en Nahcal, uno de los pocos fragmentos escritos que se conocen en la lengua muerta Nahcal, un lenguaje originario del mítico continente desaparecido de Mu. El encantamiento Bag-Virag, un arma verbal contra Enyoza, la entidad de las profundidades tenebrosas. Un hechizo que resulta un faro en la oscuridad y una defensa contra lo inefable. Y paralelamente el método de invocación a Enyoza, un acto de insensatez capaz de desatar horrores inenarrables. La ceremonia Mao, un ritual cuyo propósito y alcance todavía permanecen envueltos en las tinieblas. La fuga de Kish de la ciudad de Sarnath, un relato de supervivencia y misterio que narra cómo el sumo sacerdote Kish y sus seguidores lograron escapar de la ciudad de Sarnath antes de su aniquilación. Información sobre Yoman Tho, el incansable, la entidad eterna que aguarda en los confines exteriores de la realidad a ser invocada para desatar con ello el apocalipsis. Un mapa celestial antiguo que muestra la posición de ciertos cuerpos celestes de imposible localización desde nuestro mundo. La clave de la telepatía, posiblemente un conocimiento que podría abrir las puertas de la mente permitiendo la comunicación más allá de las barreras del lenguaje y la distancia. La expulsión de Bug-Shash, un conjuro para repeler a Bug-Shash, un ente de otra dimensión que se desliza entre las sombras de nuestro mundo. La señal Boorish, un misterio en sí mismo que puede actuar tanto en nuestro beneficio como en nuestra contra. El ritual Zoan, una ceremonia que ofrece protección contra Nonqua, una entidad de la luna de las tierras del sueño. Un conjuro de intercambio mental, un hechizo que permite al practicante intercambiar su mente con la de otra persona, desafiando así las leyes naturales y poniendo en tela de juicio nuestra propia identidad. Y por último, los asteriscos del árabe loco, una línea de asteriscos que marcan un deliberado vacío en el texto que se referiría a un conocimiento que incluso el sabio poeta loco temía registrar. Y no podemos declararnos unos expertos en el grimorio ocultista más peligroso de la historia sin mencionar todas y cada una de las ubicaciones reales del mundo en las que hubo o todavía hay una copia del Necronomicon. Vamos a comenzar el viaje por el origen mismo donde todo surgió, la ciudad sin nombre, en el desierto de Arabia, donde el poeta loco Abdul al-Asred comenzó su periplo como redactor de las verdades más infames. Si los registros son correctos, el profesor Laban Shrewsbury, un reconocido antropólogo e historiador estadounidense, encontró una copia del Necronomicon en la tumba del propio Abdul al-Asred, junto a sus restos, y que más tarde trasladaría a su domicilio en Arkham. Porque por supuesto que viajaremos hasta Arkham, pero llegaremos más adelante cuando nos adentremos en el continente americano. Ascenderíamos ahora hacia el noreste hasta toparnos con las cordilleras del Tíbet, donde según cuentan las leyendas oriundas del Hindu Kush, se dice que existe una reproducción en árabe del Necronomicon oculta en un santuario perdido entre las cumbres escabrosas de los picos tibetanos. Desde tan majestuosas montañas volamos hasta Isfahán, en Irán, para visitar la Universidad de Isfahán, la cual conserva una reproducción fragmentaria de una edición no especificada del Kitab al-Aziz. Nada raro, por otro lado, considerando que Isfahán fue históricamente un importante centro de conocimiento del mundo islámico. Volamos ahora sobre las estepas siberianas para alcanzar San Petersburgo, en Rusia, para entrar en las instalaciones de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Aquí encontraríamos otra de las pocas reproducciones completas existentes del Necronomicon en su lengua vernácula, el árabe, y esto es debido a que la facultad ha disfrutado históricamente de acceso a manuscritos orientales vinculados a colecciones de textos esotéricos. Y es que su ubicación estratégica entre Asia y Europa favoreció sin esperarlo la acumulación de obras exóticas y prohibidas. Seguimos viajando ahora hacia Occidente hasta alcanzar Alemania. En Alemania existe un debate abierto sobre cuál sería la ubicación exacta donde se encontraría la copia encuadernada con piel humana de la que dispondría ese señor de bigote pequeño que sufría de ciertos espasmos en el brazo que le obligaban a levantar la mano. Algunas fuentes afirmarían que se hallaría en la misma capital del país, en Berlín, donde se rumorea que estaría escondida en las ruinas de un búnker derrumbado bajo la puerta de Brandeburgo. Y otras dicen que estaría en la ciudad de Salzburgo, donde apuntaban que los
e enterraron una colección de obras ocultas entre las que se incluía el mencionado Necronomicon. Desde las tierras teutonas volaríamos ahora sobre el frío del Mar del Norte para aterrizar en Gran Bretaña, donde se ve que los ingleses, como de costumbre, han querido acaparar todas las copias del Kitab al-Aziz que su imperialista ambición les permitiese, porque encontraríamos la primera en la biblioteca de John Dee, en Mortlake, donde se dijo que el popular erudito y ocultista a las órdenes de Isabel I de Inglaterra poseyó una edición latina del Necronomicon del siglo XV. Sin embargo, tras su muerte dijeron que el libro ya no se hallaba en la biblioteca, que había sido robado. Toda una pena. Otra copia en latín se habría encontrado en la abadía de Glastonbury, en Somerset, manuscrita por uno de sus monjes copistas. No obstante, dado que hoy no son más que ruinas lo que allí podemos encontrar, lo único que nos queda sería el estudio de los registros históricos. Otras dos reproducciones diferentes las hallaríamos en la capital del Imperio Británico, en Londres, y como no, formarían parte del catálogo del Museo Británico. En concreto, serían la de la edición latina del siglo XV y la traducción académica al inglés de Henrietta Montagu, aunque el acceso a ambos textos se haya restringido de una manera especialmente estricta. Por último, parece ser que encontraríamos en Oxford esa copia robada de la residencia de John Dee de la que antes hablamos. En este caso se hallaría en la conocida como Biblioteca Bodleiana, el principal núcleo de investigación histórica de la Universidad de Oxford. Abandonamos ahora la pérfida Albión por el Canal de la Mancha para descender hasta Bélgica, donde el Ayuntamiento de Bruselas poseía, ojo, 7 reproducciones diferentes del Necronomicon, también en 7 idiomas distintos. Pero por desgracia todas fueron destruidas cuando los alemanes ocuparon la ciudad durante la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero es que los galos tampoco se quedaron cortos en copias, porque Francia también disfrutó de varias reproducciones concentradas en 2 localizaciones en particular. Unas cuantas en el monasterio de Cluny, una abadía que poseía un mínimo de 3 reproducciones en latín, aunque todas se perdieron. Y 2 en París. La edición original de 1622 de Olaus Wormius en la Biblioteca Nacional y otra en el Museo del Louvre, en este caso una reproducción latina que había desaparecido en el 1373. De Francia bajaríamos ahora hasta la hermosa tierra que me vio nacer, España, donde hallaríamos en la Universidad de Salamanca la única copia en español del Necronomicon que existe y que es conocida como el Alacife, un texto cuyo origen es especialmente emotivo, pero de este hecho hablamos ya con detalle en el capítulo del Mitonauta que dedicamos enteramente a la historia del Necronomicon, así que no me voy a extender aquí. Saltamos ahora hacia el continente africano hasta alcanzar las arenas de Argel, la capital de Argelia, donde según apuntan algunos registros, el celebérrimo don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, podría haber realizado una traducción al español del Necronomicon durante su reclusión en Argel en 1575, presumiblemente a partir de un manuscrito que habría hallado en la biblioteca de su captor, Dali Mami, que era el jefe de galeras turco que lo retuvo varios años como esclavo. Desde Argelia volveríamos a cruzar el mar Mediterráneo para alcanzar las costas de la Bota italiana, donde también quisieron ser generosos nuestros vecinos recopilando varias copias de tan infame grimorio. Una en la biblioteca personal de Leonardo da Vinci, en concreto una reproducción en latín de Ludovico Sforza, que era el duque de Milán por aquel entonces. No obstante, se dice que el libro desapareció tras la muerte del inventor. Otra copia, esta vez en griego, estaría en Monte Cassino, cuya biblioteca fue destruida por desgracia durante el bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Y una última en la península italiana, aunque no en el mismo país de Italia, porque os hablo de la copia custodiada en los archivos papales del Vaticano. Nos internamos ahora de nuevo en el corazón del viejo continente para aterrizar en Praga, en la República Checa, donde se encontraría el Necronomicon de Rodolfo II de Habsburgo, que fue el que usó el mencionado ocultista John Dee para su famosa traducción al inglés. De Chequia viajaríamos unos cuantos centenares de kilómetros hacia el sur hasta detenernos en Hungría, donde esta vez encontraríamos 3 copias del Necronomicon. La primera en la Magyar Tudomanios Academia Orientalisticae Cosmelaniae o algo así, una universidad del país donde se custodió una reproducción del Necronomicon de Olaus Wormius, pero que para nuestra desgracia el texto se quemaría en un incendio en la casa de un profesor búlgaro que lo trasladó a la Universidad de Sofía para estudiarlo.
La segunda estaría en Es-Solihasa, un pequeño pueblo donde un coleccionista privado guardaría una copia del Kitab al-Aziz cuya edición e idioma permanecerían en secreto todavía a día de hoy. Y la última en Visegrad, una pintoresca localidad donde estuvo una vez recluido el mismo Vlad Tepes el Empalador, y en cuyas verdes espesuras se erige la fortaleza de Barabas Barcas, un noble de antiguo linaje y edad incierta que posee una formidable biblioteca en la que se guarda una de las copias al griego del Necronomicon. Seguimos descendiendo hacia el sur buscando la península de Anatolia para detenernos en Rumanía, donde el barón Hauptmann poseía una reproducción del Necronomicon en griego que también fue estudiada por el omnipresente John Dee, pero que lamentablemente fue robada por un sacerdote en 1627 y desde entonces se halla en paradero desconocido. Y más hacia el sudeste, ya en Bulgaria, concretamente en su capital, en Sofía, hallaríamos en la casa del profesor Sadowski la reproducción del Necronomicon de Olaus Wormius de la que antes hablamos en la República Checa y que se quemó al arder misteriosamente la casa de este docente de esa universidad de nombre impronunciable. Ya en plena península de Anatolia aterrizamos en Estambul, en Turquía, en la antigua Constantinopla, donde se escribió la primera traducción jamás escrita del Necronomicon a una lengua diferente del árabe, y fue hecha por el griego Theodorus Philetas a su lengua vernácula. Y aunque aquella reproducción fue destruida y es muy poco probable que exista hoy alguna copia en Turquía, no debemos olvidar que esa primera versión griega fue la base para todas las futuras traducciones. Accedemos ahora a las fértiles tierras de Mesopotamia para aterrizar en Bagdad, la capital de Irak, donde cuentan que un coleccionista privado podría tener una reproducción del Kitab al-Aziz en su versión árabe original. Y no sería extraño que fuera así considerando que Bagdad fue un centro cultural del Medio Oriente. Nos moveríamos ahora hacia la ciudad más importante de toda la historia del Necronomicon, Damasco, la capital de Siria, porque fue aquí donde su autor, el poeta loco Abdul al-Asred, pasó la última etapa de su vida redactando el que ha sido, es y será el manuscrito más infame de todos los tiempos. Y es que el hecho del verdadero final de Abdul al-Asred ya de por sí tiene mucha tela que cortar. Y ahora llegamos, mis queridos hermanos, a pisar Tierra Santa, en Jerusalén, porque en el Sancta Sanctorum del mundo cristiano se conservó durante un tiempo una copia en latín del Necronomicon, custodiada por un grupo de templarios que, por desgracia de todos, no fueron capaces de cumplir con su sagrado cometido. La cuestión es que se hipotetiza que fue en esta ciudad donde uno de los sultanes más notables del mundo islámico encontró la mencionada reproducción del Necronomicon, la cual más tarde sería trasladada a la siguiente ubicación de nuestro itinerario, a El Cairo, a donde volamos ahora y que resulta la capital de Egipto. Aquí varios expertos aseguran que Saladino, primer sultán de Egipto y Siria, podría haber traído desde Damasco a la capital de su imperio aquella reproducción del Kitab al-Aziz escrita de la mano del propio al-Asred. Incluso se rumorea que aquella copia se hallaría fragmentada a día de hoy y dispersa entre dos ubicaciones diferentes. En el Museo Egipcio de El Cairo y en la Universidad de Al-Azhar. Y aunque antes os dije que íbamos a proceder a cruzar el Gran Charco, es obligación detenernos antes a mitad de camino del Océano Atlántico, puesto que un millonario logró hacerse con una copia en inglés del Necronomicon justo antes de embarcar en el Titanic, lo cual es muy posible que haya dejado abierta la posibilidad de que existiera una reproducción del Kitab al-Aziz en el fondo del océano, aunque a día de hoy, a no ser que el libro estuviera guardado en un receptáculo herméticamente sellado, habría sido totalmente devorado por el salitre. Y ahora sí, saltamos por fin el Gran Charco para aterrizar en el continente de ultramar, en concreto en Buenos Aires, Argentina, ya que es en su universidad donde existe una copia de la edición del siglo XVII traducida por Olaus Wormius. Y aunque es cierto que esta es una cuestión indicada por el gran maestro Howard Phillips Lovecraft en el relato El horror de Dunwich, la anécdota que gira en torno a esta copia es tan divertida como entrañable. Y es que el célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, que al parecer trabajó un tiempo como bibliotecario de la facultad, incluyó al Necronomicon en el índice del catálogo de libros de la universidad. Un volumen que nunca estaba en la biblioteca porque siempre estaba alquilado, pero que fue suficiente para alimentar todavía más la leyenda de que en la Universidad de Buenos Aires había una copia del Kitab al-Aziz. Ascendemos ahora hacia el norte buscando la ciudad de Lima, capital de la hermosa Perú.
donde la Universidad de San Marcos conserva una traducción griega impresa en Italia de un origen incierto. Nada extraño por otro lado, considerando que la mencionada facultad es una de las más antiguas de todo el continente americano. Continuando hacia latitudes más septentrionales, nos detendríamos ahora en la Ciudad de México, donde se especula que un docente bibliófilo de la Universidad Nacional Autónoma de México podría disponer de una reproducción en italiano del Kitab al-Aziz. Y me juego la cabeza y no la pierdo a que este hecho fue una suerte de homenaje de John C. Starley a Robert Barlow, profesor de la mencionada facultad y albacea literario de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, cuya triste historia ya conocimos a través del capítulo del Mitonauta que le dedicamos a este enamorado no solo del horror cósmico, sino muy posiblemente de su propio creador. Y entramos ahora definitivamente en el subcontinente norteamericano para aterrizar en nuestra primera parada de Estados Unidos, California, donde podemos hallar dos ubicaciones distintas con reproducciones del Necronómico. Y veréis cómo en Estados Unidos vamos a encontrar un montón de copias en manos de coleccionistas privados. Descubriríamos una reproducción en la ciudad de Monterrey, donde se custodian fotocopias de algunas partes de la versión latina en la biblioteca pública de la ciudad. Y dos reproducciones más se hallarían en San Francisco. La primera es la conocida como la colección Zebulon Farr, un extenso catálogo de un famoso ocultista y antropólogo del siglo XIX que poseía una reproducción latina del Necronomicon. Sin embargo, el acceso a su biblioteca estaba extremadamente restringido, por lo que al final no se ha podido confirmar si se trataba de un bulo o de un hecho real. Y la segunda copia de San Francisco en otra colección privada destruida por los incendios del desastre natural conocido como la Gran Tragedia de San Francisco de 1906. Y nos movemos ahora en dirección oriental hasta alcanzar la ciudad de McCook, en Nebraska, donde un también coleccionista privado llamado Whitmore poseería una reproducción del Kitab al-Aziz, esta vez de manufactura y traducción alemana. Continuamos hasta el estado de Illinois para poner nuestros pies en la célebre ciudad de Chicago, en concreto en el Museo Field, donde se conserva una reproducción del Necronomicon en lengua desconocida, cuya edición tampoco ha llegado a identificarse hasta el día de hoy. Y ahora sí, por fin viajamos a nuestra querida Nueva Inglaterra, la cuna del gran maestro Howard Phillips Lovecraft. En primer lugar, tendríamos que hacer parada en Cambridge, en Massachusetts. En particular en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde se dice que la biblioteca Widener conserva una edición latina del siglo XVII, que más tarde y por desgracia sería robada o destruida a mediados del siglo XX. Y seguiríamos moviéndonos hacia la costa atlántica buscando en la infame ciudad de Salem, también en el mismo Massachusetts, donde podríamos encontrar no menos de 3 reproducciones del Kitab al-Aziz. Demasiada maldad concentrada para ser una ciudad tan pequeña. La primera estaría en la biblioteca Kester, la cual también poseería una de las pocas reproducciones supervivientes de la edición de Olaus Wormius. Hallaríamos otra copia en la mansión de Saltwaters, una extensa finca en mitad de los bosques de Salem que fue propiedad del linaje de los Bombayer, sobre los cuales cuentan las leyendas oriundas que adoraban a cierta deidad gestante que yace bajo nuestros pies. Y la tercera copia, en griego esta vez, estaría en manos de la familia Pickman, uno de cuyos miembros, el infame pintor Richard Upton Pickman, desapareció sin dejar rastro, llevándose con él la mencionada reproducción. Esto dejaría abierta la posibilidad de que, conociendo cuál fue el destino de tan infame artista, podría existir también una copia del Necronomicon en las Tierras del Sueño. Continuando hacia el sudoeste llegaríamos hasta la finca cercana al accidentado embalse de Stoneham, en Middlesex, donde un testimonio asegura que una familia de granjeros analfabetos y endógamos de origen irlandés poseyó una reproducción del Necronomicon de origen e idioma sin identificar, de la cual se valió para realizar ciertos trabajos que prefiero no comentar aquí. Siguiendo nuestro camino hacia el sur, alcanzaríamos el penúltimo punto de nuestro itinerario, la ciudad de Providence, en Rhode Island, urbe desde la que floreció nuestro amado horror cósmico. En Providence también hallaríamos varias reproducciones. La primera estuvo en la sede de la Iglesia de la Sabiduría de las Estrellas, una de las principales sectas en la narrativa de los mitos de Cthulhu, y también era una copia de la traducción de Olaus Wormius. Sin embargo, el doctor Ambrose Dexter la tomó en 1935 junto con el trapezoedro resplandeciente antes de que el edificio de la secta fuera destruido, por lo que desconoceríamos su actual paradero.
La segunda, una reproducción latina encuadernada con una cubierta que llevaba el título Quanone Islam, la habríamos encontrado en la guarida de Joseph Curwen, el más icónico nigromante de toda la cosmogonía Lovecraftiana. Sin embargo, al haber sido asaltada y destruida la granja en el 1771, nada más conoceríamos de su actual ubicación, porque Curwen se carteaba con 2 exiliados de Salem que emigraron al viejo continente para no ser sentenciados por los juicios por brujería del 1692, y los 2 fueron colaboradores de sus nigrománticas investigaciones, por lo que ¿quién nos dice que alguno de ellos se hubiera podido llevar su copia del Necronomicon a Europa? Y por último, mis queridos hermanos, arribamos al bastión del ocultismo por antonomasia de todos los mitos de Cthulhu, la ciudad de Arkham, también en Massachusetts, donde igualmente encontraríamos diversas reproducciones de nuestro texto protagonista, y como no podía ser de otra manera, en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Ahí encontraríamos la impresión latina del siglo XVII más completa que existe, heredada de la biblioteca de Whipple Van Buren Phillips, un hombre de negocios de Providence y que muchos de vosotros reconoceréis, puesto que era el abuelo de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Y todo esto sin contar con la cantidad de ensayos, análisis, estudios y tesis que sobre este texto encontraríamos también en la misma biblioteca Jedediah Orn de la facultad. También habrían sido incorporadas al mismo archivo las anotaciones sobre el Necronomicon hechas por Wilbur Whateley, entre las cuales se incluía una reproducción fragmentada de la traducción al inglés de John Dee. Y podríamos encontrar también en la casa del Dr. Laban Shrewsbury la copia que recogió de la tumba de Alas Red al principio del periplo que hoy hemos recorrido. Sin embargo, según recogen algunos estudios, parece ser que en la actualidad podría encontrarse formando parte del catálogo de, ojo, la Gran Biblioteca de Celeno, una institución controlada por los subordinados de Astur y ubicada en el 4º planeta de la estrella Celeno, en las Pléyades. Esto nos confirmaría la posibilidad de que hubiera copias del Necronomicon más allá de la frontera de nuestro planeta, puesto que debemos recordar que no sería esta la única que habría viajado más allá del espacio, sino que también la del pintor Richard Upton Pickman podría hallarse en las Tierras del Sueño. Y bueno, ahora corta mejor, corta la música, por favor. Gracias. Ahora voy a hablar un poco con vosotros de manera más cercana. Y he querido hacerlo aquí al final del vídeo y sin guionizar absolutamente nada, que salga lo que tenga que salir, porque normalmente siempre terminan de ver los vídeos solamente un 30% aproximadamente de los usuarios que comienzan a verlos. Así que quiere decir que los que estáis aquí en este momento sois los más leales. Os agradezco enormemente que hayáis llegado hasta aquí y también agradezco a todos los que han visto la parte anterior del vídeo, el 70%. En fin, ¿qué quiero decir en este momento? Primero que espero que os haya divertido este recorrido que hemos hecho hoy. La verdad que ha sido un trabajo de investigación bastante arduo y también de edición, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Lástima que en YouTube ya sabéis que muchas veces no le da difusión y entonces pues bueno. Y entonces he querido aprovechar esta oportunidad para varias cosas. La primera, que efectivamente ha sido un año complicado para mí por cuestiones personales. Ya sabéis que mi estado anímico se halla un poco bajo, como ya he comentado, por cuestiones propias y bueno, esto se suma también a las dificultades propias del crecimiento dentro de YouTube, ¿no? Que ya sabéis que no solamente uso esta herramienta para divulgar conocimientos, sino también, bueno, como una forma como una suerte de escaparate de mi trabajo como autor, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de que YouTube decida no difundir los vídeos que hacemos en detrimento de otros canales que a lo mejor entiende que no merecerían tanto porque no tienen tanta calidad o porque el contenido que tienen es un contenido mucho más trivial, pues frustra bastante, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para decir qué es mejor o qué es peor? Entonces, en realidad, el público siempre es el que tiene la razón y el público es el que elige. Así que no puedo hacer otra cosa más que aguantarme. Pero a pesar de todo, bueno, como os digo, es frustrante en muchas ocasiones ver cómo, bueno, el trabajo no llega a ningún sitio. Eso finalmente acaba repercutiendo en las ventas de mis propias obras, ¿no? Puesto que si YouTube no difunde, no vendo lo que entiendo que sería lo necesario. No para sobrevivir, porque es muy difícil vivir solamente de esto, pero sí por lo menos para mantener un ratio creciente de nuevos lectores, ¿no?
Pero a pesar de todo, quiero agradeceros enormemente, no os podéis imaginar hasta qué punto, todos los que sí me habéis dedicado tiempo suficiente, perdonadme, se ha ido un poco la luz porque se ha apagado una de las luces, fallo del directo. Lo que quería decir es que quiero aprovechar la oportunidad para agradeceros enormemente, no sabéis hasta qué punto es importante vuestra presencia en este trabajo. No solamente los comentarios de YouTube, que son muy enriquecedores, intento en la medida de lo posible siempre contestarlos a todos, como ya sabéis, pero no siempre voy a poder hacerlo, porque llega un momento que son demasiados, entonces por ahora no intento priorizar, pero sé que llegará un momento que sucederá así, y os pido perdón de antemano por ello, pero es muy enriquecedor ver cómo no solamente los comentarios, sino la manera en la que en ocasiones contactáis conmigo personalmente a través de mis redes sociales, ¿no? Simplemente para demostrarme vuestro agradecimiento, que mi trabajo o alguna de mis novelas pues os ha inspirado para dar un nuevo paso en vuestra vida o para ayudaros a salir de un pozo, porque no os podéis hacer una idea en la cantidad de personas que han contactado conmigo, de hermanos de nuestro amado culto, que han contactado conmigo simplemente para comentarme que les he acompañado en un momento muy duro de su vida. Y entonces yo, que soy un don nadie, como todos somos don nadie, pero yo especialmente, pues por un lado me abruma, me siento totalmente ruborizado, incluso avergonzado un poco de tamaña responsabilidad, pero por otro lado me ayuda a seguir funcionando, puesto que veo que este trabajo y este esfuerzo no cae en saco roto. Así que, mis queridos hermanos, insisto, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por todos aquellos que habéis dado una oportunidad a mi faceta como autor y os habéis introducido en el ciclo del Dios de la Carne o cualquiera de mis otras obras que no pertenezcan al ciclo, que ya sabéis que llevamos 6 obras publicadas. Y a todos los que lo vayan a hacer ahora, os invito a que os lancéis sin miedo y a que lo disfrutéis, puesto que si somos amantes del horror cósmico, podrá gustaros menos, podrá gustaros más, podrá gustaros menos, pero entiendo que por lo menos os entretendrá. Independientemente de eso, a pesar de todo, quiero daros las gracias, como digo, por estar aquí y por vuestro apoyo, que se vuelve un alimento estrictamente necesario para seguir con este trabajo. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias.